¿Qué es el camino a la conciencia? El Camino a la Conciencia es una organización, si la podemos llamar así, o una entidad en la cual se pretende compartir con un grupo de personas todos los conocimientos que ahora tenemos por ahí esparcidos. De alguna manera se pretende unificar criterios, unificar conceptos, unificar proyectos, unificar maneras de vivir desde una perspectiva de la totalidad, desde una perspectiva holística, desde una perspectiva de que tenemos que crecer nuestro nivel de conciencia. Y de esta perspectiva de unión y de esta perspectiva de cooperación es de donde ha surgido la idea, de alguna manera llamada idea, de lo que es el Camino a la Conciencia. Es una entidad totalmente abierta a todos, a todo aquel que quiera participar y a todo aquel que quiera comprometerse con un crecimiento real, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y sobre todo, que ese compromiso sea serio, nada dogmático, nada particular, sino totalmente abierto a todo el grupo. Eso es el Camino a la Conciencia. ¿Y qué es lo que te llevó a crear el camino de la conciencia? Al principio era un sueño, era algo muy sutil, algo muy volátil. Algo que solo con pensarlo en mucha profundidad en cómo estructurarlo desaparecía. Pero bueno, con el tiempo pues se ha ido asentando y de alguna manera ha surgido de una necesidad individual, de una necesidad que también veo que es colectiva, de realmente ir a parar a un crecimiento de nuestra conciencia importante. Todo lo que hoy está ocurriendo a nivel social, a nivel económico, nos está dando muchas muestras de que hay algo que necesita un cambio. Pero este cambio tiene que ser un cambio profundo, no un cambio estructural, no un cambio de institución, sino un cambio profundo. Y todo eso, de alguna manera, pues me ha llevado a esa necesidad de compartir mis inquietudes con otras personas y que estas otras personas compartan sus inquietudes conmigo. Creo que es un compartir. Y ese compartir solo se podía hacer pues, desde una manera dándole forma a algo. Y ese algo pues, es el camino a la conciencia. Hablas de la necesidad de conocernos y la necesidad de conocimiento, pero ¿no crees que de eso ya hay mucho? Sí, bueno, de esto Sí, ves hay... información por todos los sitios, talleres de crecimiento, de formación, que prometen una vida mejor, pero yo tengo mis dudas realmente sobre eso. Dime qué opinas tú. Conocimientos hay, pues, muchos, muchísimos, incluso más de los que necesitamos. Es cierto, hay muchos talleres, muchos seminarios, muchos cursos de formación. Y en sí no son malos. O sea, no es cuestión de que sea malo o no sea malo, o usando la expresión malo, ¿no? Donde yo veo quizá un poco la historia de que realmente no funcionen como tienen que funcionar, creo que está en nosotros. Nosotros a nivel individual somos muy cómodos, porque si escuchamos las grandes enseñanzas de los grandes maestros, todos hablan de lo mismo, que todo pasa por nosotros, y todos los cambios los tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que la comodidad no nos deja hacer eso. Vamos a talleres, vamos a seminarios, vamos a cursos de formación, y nos quedamos solo en los conceptos a nivel racional y bueno, y que todo sale y que todo funciona. Pero no es así. No es así. Tenemos realmente que todos estos conocimientos anclarlos. Realmente todos estos conocimientos tenemos que pasarlos a nuestra vida diaria. Y para eso tenemos que unir toda esa gran cantidad de conocimientos que están esparcidos, esa gran cantidad de talleres que hay por ahí, que son muy especializados, que son muy localizados, pero que no nos entran en una profundidad del todo. Y eso
es lo que, en mi opinión, hace pues, que todos estos encuentros, o muchos de ellos, no sean fructíferos. Porque, evidentemente, si solo navegamos por la superficie, ahí nos vamos a quedar. Por eso doy tanta importancia y hago tanto hincapié en la necesidad de buscar la esencia del conocimiento. Porque el conocimiento, una vez tenemos la esencia y lo tenemos estructurado en nuestra parte racional, a partir de ahí podemos comprender y podemos empezar a trabajarnos a nosotros mismos. Si no, el conocimiento que funciona es el conocimiento psicológico. Y ese conocimiento que está en base pues, a nuestras memorias, a nuestras experiencias, a nuestros recuerdos, a nuestras vidas pasadas, no es válido. Porque siempre nos condiciona y siempre es parcial. Nunca es holístico, nunca es la totalidad. Siempre vemos la realidad en función de la parte parcial que queremos verlo. Y eso es, para mí, muy importante que cambie. Muy importante que cambie. Evidentemente, ese cambio solo se puede producir a través nuestro. Y solo lo podemos hacer nosotros. Ayudados, acompañados por personas que se dedican a la formación, por personas que se dedican a la docencia, por terapeutas, siempre, evidentemente, que haya una parte honrada en el terapeuta, pero también en nosotros. Y creo que fallamos más nosotros que la parte de la terapia, o que la parte de la docencia, o que la parte de la formación. Generalizando. Y el mostrar cómo uno tiene que vivir solo se puede hacer de una manera, corriendo riesgos. Solo se puede hacer desde la libertad. Y eso es algo que nos cuesta entender, porque somos cómodos, porque queremos que nos hagan las cosas, porque no tenemos los conceptos bien anclados, porque no sabemos lo que somos, ni quién somos. Creemos que somos lo que nos dicen que somos. Y eso para mí no es correcto. Para mí es algo que tenemos que cambiar, que tenemos que profundizar, que tenemos que investigar y que tenemos que realizar y que tenemos que hacer y que nos tenemos que mojar. Por tanto, no es que haya mucha información, sino que la información no está bien estructurada. No es que haya muchos talleres, sino que los talleres no nos los cogemos de la manera que hay que cogerlos, desde un trabajo personal. Y creo que eso tiene que cambiar. Evidentemente, esto da pie a que como nuestro nivel de exigencia a la hora de un trabajo personal, externo con otra persona, no es muy elevado, pues en muchas ocasiones aparecen talleres, formaciones, que no son muy elevadas. Pero eso solo depende de nuestro grado de exigencia. Los hay que son muy buenos. Volviendo un poco al principio, has hablado sobre proyectos que son destinados a la transformación y a la ampliación de nuestra conciencia, ¿no? Me gustaría que si pudieras profundizar un poco en estos proyectos. Esta realmente es la finalidad del camino a la conciencia. El camino a la conciencia, evidentemente, que todo pasa por nosotros, eso está muy claro y va a ser el punto inicial de toda la gente, de todas las personas que formen parte de este camino a la conciencia. Pero todo esto tenemos que mostrarlo, como acabo de decir, esto tenemos que mostrarlo en la vida cotidiana. Y a partir de este mostrar, solo podemos mostrar algo que realmente somos. Con lo cual, primero tenemos que producir nuestro cambio en nosotros. Y después tenemos que ser conscientes de lo que hay que cambiar fuera. Estamos en unos momentos de cambio. O mejor dicho, estamos en unos momentos de necesidad de cambio a nivel colectivo. Pero ese cambio no es un cambio de institución como mucha gente piensa. No es un cambio económico, no es un cambio de leyes sociales, sino que es un cambio total, una transformación total de los pilares de nuestra sociedad colectiva. No se trata de que la economía funcione y de que yo hoy pueda tener más dinero que ayer y pueda estar mejor. No se trata de eso. Se trata de cuestionar
de cuestionar totalmente qué es el dinero, qué es el trabajo. Eso tenemos que llegar a una profundización muy, muy esencial de lo que realmente es la sociedad. Es un cambio de valores. De nada sirve que volvamos a hacer una estructuración y mantengamos el sistema. De nada sirve, porque el sistema ya sabemos dónde va. Tenemos miles de años de experiencia de dónde nos lleva el sistema. Es cuestión de cambiar el sistema. Pero cambiar el sistema no es retocarlo, sino cambiarlo desde su profundidad. Vivir con una conciencia diferente a la conciencia que hemos estado viviendo hasta ahora. Usar otra parte de nuestra conciencia. Ser conscientes de otra manera de poder hacer las cosas. Eso nos llevará evidentemente a un cambio muy profundo de esta sociedad. Pero si realmente analizamos, realmente profundizamos en qué es la sociedad y realmente tuviéramos una varita para decir, voy a cambiar, ¿realmente cambiaríamos? Porque yo me hago muchas veces esa pregunta. ¿Realmente estamos dispuestos a cambiar la sociedad? Y estoy convencido que en la mayoría de casos la respuesta es no. Sí estamos dispuestos a cambiar el sistema económico para que yo vaya mejor. Sí estamos dispuestos a cambiar el sistema social para que yo vaya mejor. Pero eso no es el cambio que hace falta hoy. Es un cambio de valores. Es un cambio profundo. Es volver a recomponer todo este sistema colectivo que llamamos sociedad hacia otra dirección. Mientras vayamos por el mismo camino, cambiando pequeñas cosas, mientras vayamos por la misma dirección, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué podemos ver a nivel de evolución? Tecnológicamente hemos avanzado muchísimo. Tecnológicamente somos capaces de muchísimas cosas que aparentemente nos dan una comodidad, que aparentemente nos dan una manera más relajada de vivir. Bueno, y todo esto que te estoy comentando es en respuesta a lo que has preguntado, los proyectos, ¿no? Pues todos los proyectos tienen que ir enfocados hacia ahí. Todos los proyectos tienen que ir enfocados a ese cambio de conciencia a nivel colectivo. Tenemos una educación pues que vemos que es el resultado, una educación que no funciona, un sistema educativo que no funciona. Empezando por los padres, empezando por la parte más cercana al niño, hasta las instituciones. Y tenemos que cambiar eso. Y tenemos que cambiar eso en profundidad. Tenemos un sistema laboral que no funciona. Un sistema laboral obsoleto, que tenemos que cambiarlo. Pero, evidentemente, ¿estamos dispuestos a hacer ese cambio? Ahí es donde surgen las grandes preguntas. ¿Realmente estamos dispuestos a que un sistema social cambie? ¿O queremos que este sistema social continúe, pero que sea más cómodo a nosotros? Mientras queramos que continúe retocando pequeñas cosas y que sea más cómodo a nosotros, el resultado ya lo tenemos. He comentado antes, ¿no?, que tecnológicamente hemos avanzado muchísimo, y es cierto. Si somos capaces de ir a la Luna, de levantar un cohete y que salga pues fuera de la Tierra. Pero también somos capaces de hacer un cohete que mate a millones de personas. Y de eso tenemos que ser conscientes. Queremos hacer un cambio en nosotros. Queremos que económicamente funcionemos. Queremos no pasar penurias económicas, porque en sí casi todo se resume a eso. Y nos da lo mismo que haya gente que se muera de hambre. ¿Realmente queremos cambiar esta sociedad? Yo pienso que muchas personas sí que sienten la necesidad de cambiarlo, pero no saben cómo hacerlo. Es que solo hay una manera. Cambiando nosotros a nivel individual. Yo no puedo pretender cambiar algo si primero no he cambiado yo. Porque no es correcto
no es verdadero. Yo no puedo pedir que un Estado me subvencione y me ayude en un momento concreto donde la economía no me funciona y ser capaz, como en muchísimos casos está ocurriendo aquí en este país, y ser capaz de cobrar un subsidio cuando no lo necesito. Hay muchas cosas que realmente las tenemos que cambiar, y solo cuando haya la suficiente cantidad de personas que hayan realizado el cambio en uno mismo, dentro de sí, y que realmente tengan claro hacia dónde se puede ir, cuál es la alternativa, en ese momento se va a producir el cambio. Pero primero tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Pero como he comentado antes, somos cómodos. Somos muy cómodos. Entonces toda esta gente, todas estas personas que realmente creen en ese cambio y no saben cómo hacerlo, es muy fácil. Empieza cambiando tú. Después, busca personas en tu entorno que también quieran hacer este cambio. Y juntos, cada vez, con una gran cantidad de personas dispuestas a hacer este cambio, es cuando se producirá. Este es uno de los propósitos del Camino a la Conciencia. Aglutinar a estas personas que sí creen que hay que hacer un cambio y que lo quieren hacer desde dentro, de verdad, en esencia, y que verdaderamente se quieran comprometer. Hay muchos caminos a la conciencia, hay mucha gente que hoy ya está trabajando, muchas personas ya están trabajando para este cambio, en diferentes instituciones, diferentes organizaciones. Eso es positivo, ese es el camino. Pero siempre que seamos conscientes que tiene que ser un cambio de verdad, no un apaño, porque el apaño no nos sirve para nada. Ya sabemos dónde va, solo tenemos que mirar atrás y ver la evolución de miles de años. ¿Por qué va a ser ahora diferente si continuamos en la misma dirección? Va a ser lo mismo, de una forma más sutil, pero va a ser lo mismo. Dices que para cambiar, digamos, el mundo, ¿no? Por así decirlo, primero tienes que cambiarte a ti mismo, que es lo que más ahínco has hecho, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es el primer paso para cambiarte a ti mismo? O si hay un paso concreto de que te sirva de implicación. Conocerte. Conocerte de verdad. Es el primer paso. ¿Realmente quiero ese cambio en profundidad o quiero que las cosas continúen igual pero que me funcionen mejor? Esa es la gran pregunta. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada en que tú llegues a tu profundidad y decir, no, es que yo lo único que quiero es que cambien un poquito las cosas y que a mí me vaya mejor. Pero sabrás dónde estás. Y continuarás pues, con el camino para que eso cambie un poquito. Si estás en que eso necesita un cambio radical, un cambio profundo, y lo tienes asentado y lo tienes claro, tu manera de actuar será otra. Entonces el primer paso es conocer realmente qué es lo que quieres. Y para eso tienes que llegar dentro de ti. No es cuestión de ver externamente cómo las cosas van, porque todo esto es una ilusión. Todo esto es parcial. Y por el hecho de ser parcial no es total. Entonces, ¿realmente queremos que se produzca este cambio? Esta es la gran pregunta. ¿Realmente queremos coger una nueva dirección? ¿O queremos arreglar la dirección por la que vamos? Esa es la gran pregunta.